Ahí ponemos para grabar, ahí estamos. Él es Martín Piñero, él es historiador y además es conductor del programa Síntesis TV en el canal Telered desde 1996, si no me equivoco. Y bueno, y vamos a charlar con él acerca de San Martín, ¿no? Que se cumple el 170 aniversario de su paso a la inmortalidad. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola. Hola Martín, a ver. Macarena, no te escucho. A ver. Hola Martín, ¿ahora? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás Martín? ¿Ahora bien. nos escuchás? Muy bien, te escucho perfecto ahora. Bien. Estamos acá con el altavoz y bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Te digo la verdad? ¿O te digo algo políticamente correcto? No, te hemos visto en el programa, estás haciendo tu programa, ¿no? Sí, pero estoy ya cansado, realmente estoy cansado de esta cuarentena. Bueno, pero no importa, vamos a hablar de San Martín. Vamos a hablar de San Martín, pero bueno, no hay que aflojar y estamos todos así, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Hoy en día. ¿Qué es lo que yo dije en el programa? ¿Vamos a aflojar ahora? No, ahora que hicimos hace 4 o 5 meses, ¿vamos a aflojar ahora? Claro, tanto esfuerzo. Tenemos que seguir cuidándonos hasta que, bueno, ya tenemos una esperanza, ¿no? Con esto de la vacuna. Exactamente. Bueno. ¿Quieres que hablemos de San Martín que no se haya dicho? Porque es el padre de la patria, aunque a él no le gustaba que le dijeran así, y se dijo tanto de él que es difícil no repetirse, ¿no? Claro, sí. A mí me gustaría, vos siempre nos contás la parte, las veces que hemos hablado, no siempre nos contás como la parte humana, ¿no? De los próceres, como para también verlos como personas, que fueron personas de carne y hueso. Y también a mí me interesa mucho la parte de las ideas de San Martín, esta idea también de la unidad latinoamericana, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque ahora se está llamando, por ejemplo, una marcha en defensa de las instituciones, supuestamente por la reforma judicial y por la cuarentena, ¿no? Y desde los sectores de derecha se está llamando una marcha y se pone el nombre de San Martín. Entonces, como digo, ¿qué tiene que ver San Martín con esto, no? Con sus ideas, con su forma de... Mira, vos te acordás que hablamos en otro momento que yo la historia la dejo tranquila. Claro. En términos de actualidad, porque las categorías, los contextos son otros. Entonces, pretender entender a San Martín en función de a quién votaría San Martín, a Macri o Alberto Fernández, es una barbaridad, que a veces se pretende eso. Sí. ¿Entendés? Es una barbaridad traspolar cosas con esa liviandad. Cuando nosotros vemos a San Martín, desde el costado humano era tan imperfecto como cualquiera, ¿sí? Pero en su carácter de padre de la patria, se fue reconstruyendo la figura de San Martín. Claro. Entonces ahí empezamos a entender muchas más cosas. Cuando se dice que San Martín no era político, hay un error ahí, y evidentemente hubo otras personas que a la Argentina le dieron con una impronta ideológica muchísimo también, ¿no? Porque si pensamos en Alberti, si pensamos en Sarmiento, nos guste o no nos guste, claro. Le dieron mucho contenido ideológico. Pero San Martín, al definir lo que hizo, su estrategia militar, además gobernó Cuyo y gobernó Perú, y además después tuvo posiciones con respecto a otros gobiernos posteriores, ahí podemos entender al San Martín político. Claro. ¿Sí? Entonces, era un hombre como buen militar, y un militar profesional, que
buscaba la disciplina. Ujú. Por lo tanto, los movimientos sociales normalmente se montaron sobre revoluciones, sobre luchas sociales y obreras. Cuando él en 1848 presencia la revuelta en París, Sí, él dice, esto a mí no me gusta, esto es la anarquía. Pero es por su costado militar, profesional, claro, el orden, ¿no es cierto? No porque él renegara de la lucha social, porque justamente y cuando uno ve las máximas de San Martín, ve el respeto que le pide a su hija con respecto a todos los seres, hasta los insectos. ¿Recordás las máximas? claro, sí, sí. San Martín le pide respeto y consideración y caridad con los ancianos, con los pobres. Era un hombre eminentemente respetuoso, culto, disciplinado. La empatía, ¿no? Lo que se habla hoy de la empatía. Exactamente. Ahora, decir que San Martín no fue político es una simplificación, ¿no? Es una simplificación. Lo que él no tuvo después es una participación política directa porque no quiso participar de las guerras civiles. Claro. Pero no que no tuviera una visión política. Por otro lado, si lo equiparamos a Bolívar, tuvieron una visión latinoamericana, hispanoamericana. Eso me interesa. ¿No? ¿Entendés? Entonces, que después el rol de libertador del resto de América le cupo a Bolívar y que él sí ejerció como una especie de protectorado más directo sobre los pueblos liberados. Bueno, Bolívar sí tuvo una actividad mayor, pero no quiere decir que no coincidieran en la visión hispanoamericana. Ahora, a mí me interesa también de San Martín algunos otros costados, por eso te decía, estuve pensando un poco, y hay una frase de Jauretche que lo define a San Martín como el correntino que peleó contra Napoleón. Sí. Fíjate vos esas dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pone a San Martín como un correntino y que pelea contra Napoleón, claro. Contra uno de los hombres que movió el mundo en su momento, ¿no? Y es cierto que San Martín pelea en la guerra de la independencia de España en contra de Napoleón en 1808, la famosa batalla de Bailén, ¿no? Y en este costado del San Martín correntino me gustó también rastrear su posición con respecto a los indígenas, a los pueblos originarios. Bien. Y estuve rastreando algo, y es muy interesante, por ejemplo, un capítulo de Felipe Piña, en el libro que habla sobre el Gran Jefe, cuando habla de la consulta, ese parlamento que tuvo San Martín en Mendoza, con los indígenas, con los indios pehuenches, él lo llamaba los paisanos los indios, mis paisanos los indios, y él también dice que él se consideraba un indígena, un indio, y figura en unos escritos de Olazábal que en ese parlamento con los pehuenches San Martín se manifiesta como indio, ¿no? Sí, 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 qué interesante. Y sabés que hay toda una corriente de investigación que dice que en realidad San Martín fue hijo de Diego de Alvear y de la india Rosa Guarú en Yapeyú, ahí en Corrientes. Sí. Una india guaraní. Y eso está todavía en curso porque
se está tratando de hacer un ADN que lo pidieron los Alvear, porque al decir que el padre de San Martín, el padre biológico, es Diego de Alvear, el padre de Carlos María de Alvear, claro, ¿no? Entonces, los Alvear pidieron que se haga un ADN, pero la justicia no les adjudicó representatividad a ellos, porque dicen, ¿calidad de qué ellos piden eso? Porque si fuera claro, un pariente de San Martín, tiene otro sentido. Entonces, y la justicia lo paralizó a ese pedido de el ADN. Todavía es un tema que está en curso, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos en el Padre de la Patria un costado que lo vincula con los pueblos originarios, con lo indígena. claro. Y me gusta en esa línea seguir lo que sucedió en México. Estoy saltando de un lado a otro para abonar cosas un poco fuera de lo que ya sabemos de San Martín, ¿no? No, está muy bien, porque ya tampoco vamos a repetir lo que ya se sabe. Es muy interesante. En México, después de la revolución de 1910, del siglo XX, la Sí. Revolución Mexicana, Sí, se definió, cuando ellos se preguntaban, ¿quiénes somos los mexicanos? Bueno, Vasconcelos, que fue ministro de Educación, y una generación de mexicanos de entonces, decidieron que ellos eran descendientes precolombinos de esos pueblos originarios. Ellos borran el costado español, hispánico, y se ponen en línea directa con los precolombinos. Y de hecho México, cuando vos ves los murales de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, ves a los pueblos originarios ahí puestos en la historia mexicana, ¿no es cierto?, en el origen del mexicano. Y nosotros podemos seguir rastreando, porque recién escuchaba a esa compañera de Bolivia. sí, Nosotros debemos seguir rastreando nuestros orígenes en términos de pueblos originarios, ¿no? Y sentirnos orgullosos incluso de ese origen, fuera de toda la discusión que se puede generar ahora con los mapuches, con la influencia araucana, es decir, que era chilena y no argentina. Fuera de todo eso, nosotros debemos seguir abiertos a un vínculo con los pueblos originarios. Y totalmente. San Martín estaba ahí. Y de hecho, como dice Jaureche, era un correntino, porque cuando arma el regimiento de ganaderos a caballo, convoca a los correntinos. Cabral era hijo de un indio y una negra. Juan Bautista Cabral, nacido en Saladas, provincia de Corrientes, que hablaba guaraní perfectamente con su Sí. general, porque San Martín hablaba Era guaraní. guaraní. Era un correntino puro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese costado también tiene que ver en la historia de San Martín. ¿Cómo voy? Qué interesante todo esto, ¿no? Porque uno está, como siempre lo hablamos también en aquella oportunidad que hablamos sobre Belgrano, ¿no? Que uno por ahí en la escuela aprende. Ahora por suerte están cambiando, ¿no? Esas cosas, pero uno por ahí se queda con eso. San Martín cruzó los Andes y de ahí no queda como... O Belgrano creó la bandera y uno no sale de eso y realmente se van dejando de lado un montón de cuestiones que son importantísimas, ¿no? Para la reconstrucción de lo que somos. Mira, busca en el último texto de Felipe Piña el capítulo ese que habla del Parlamento con los pehuenches, porque además se lo ve a San Martín ahí en toda su dimensión. Él le da información falsa en esa reunión a los pehuenches, diciendo que iba a pasar por ahí
en el cruce de los Andes, ¿no? Sí. Y le pide autorización para atravesar por sus tierras, porque dice, estas son sus tierras. Son sus tierras, claro. Permiso para pasar por acá. Pero eso hace que Marcó del Pont, el general español que estaba del otro lado de la cordillera, divida su ejército y mande tropas ahí, a esa zona, cuando en realidad San Martín después cruzó por otro lado. Pero él sabía que los españoles tenían acuerdos también e intercambios con los pehuenches, y sabía que dándole esa información, viste que era la guerra de Zapa, que se llamaba la guerra de Zapa, es decir, darle información falsa, e hizo que el ejército español se divida, y cuando él cruza con toda su fuerza por otro lado, claro, por otro lado los tenía divididos. El ejército estaba fraccionado, el ejército español, porque no sabían exactamente por dónde iba a cruzar. Así que bueno, son costados muy interesantes, y el San Martín correntino, el San Martín vinculado a los pueblos originarios, es un costado muy interesante, muy lindo. Para seguir tratando, ¿no? Para seguir conversando. Qué importante esto, ¿no? De entender la historia. Ahora, cuando vos querés vincularlo a San Martín hoy con los reclamos de no sé qué, ahí ya te equivocás, porque que San Martín buscaba la libertad, por supuesto que buscaba la libertad, y toda su vida lo volcó a eso, porque después cuando apoya a Rosas, sí, en la guerra del Paraná contra los ingleses y los franceses, sí, San Martín planteaba y lo felicitó a Rosas y le dio su sable. Eso hirió también a los unitarios, sí, que querían apoderarse también de San Martín. Los hirió porque él reconoce el esfuerzo que hace Rosas por la soberanía. Entonces, ver a un San Martín luchando por la libertad, por la independencia, por la soberanía, es obvio que ahí estaba San Martín. Ahora, el emblema de la soberanía en ese entonces lo tuvo Rosas. Totalmente. Entonces podemos decir muchísimas cosas de Rosas, pero no podemos negar el esfuerzo que hizo para sostener nuestra soberanía. Sí, después quiso, como lo quisieron borrar de la historia de Rosas, es una figura que sí, en el relato liberal lo quiso borrar. Claro, era el tirano, el mazorquero, aunque después ya los revisionistas y el movimiento cultural peronista rescata a Rosas. Que la línea es San Martín Rosas Perón. Sí, sí. Entonces, ya el brigadier general ya está ubicado en el lugar que le corresponde dentro de la historia nacional. Así que, bueno, y San Martín, fíjate vos que se retira, está en Europa todos sus últimos años, pero tiene una política activa desde Europa, porque él era una celebridad y lo reconocían en todos lados. Y cuando se produce la Guerra del Paraná, otro capítulo que hay que leerlo mucho, que es la vuelta de Obligado, que es el combate más famoso de Mansilla en 1845, pero todo ese periodo hasta donde anduvo Garibaldi, andaba como un pirata mercenario asolando los puertos argentinos. Garibaldi andaba por acá. Es un capítulo muy lindo, toda la época de la Guerra del Paraná. Y San Martín, desde Europa, hablaba con los funcionarios ingleses y les advertía que iban a perder,
y además les hacía una explicación racional que ellos en este lugar no iban a tener éxito porque no iban a poder hacer una base, que es lo que necesita un ejército para abastecerse. Y decía San Martín, la alimentación es en base al ganado, y el ganado camina, se traslada. Claro. Si ustedes invaden la Argentina, los argentinos les van a retirar el ganado de tal manera que ustedes se van a morir de hambre, el ejército se va a morir de hambre. Esa era una postura de San Martín en Europa con los funcionarios ingleses para advertirles que no tenían chance. Claro, claro. En esa época. Y desarrolló toda una política, un trabajo de apoyo a Rosa y a la resistencia nacional contra la invasión inglesa y francesa de entonces. Así que es otro costado también. Otro de San Martín. Interesante de San Martín. ¿Qué otra cosa te interesa? Bueno, lo que pasa es que ya estamos ahí con el tiempo y realmente da para hablar largo. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que se intenta, esto también a veces uno también cae en esos errores, ¿no? De intentar poder explicar el pasado con conceptos o con categorías actuales, ¿no? Actuales, claro. Entonces uno a veces cae en decir, no, pero San Martín era él, pero claro, viéndolo desde ahora, y en su momento... En ese momento estábamos pasando de la monarquía absoluta a algunos modelos de monarquías constitucionales. Claro. Y también estaba el ejemplo de Estados Unidos de una república, porque ellos ya estaban desarrollando su modelo republicano. Pero el problema que se veía, que lo vio Bolívar también y lo vio San Martín, es que nuestras sociedades todavía por el nivel cultural, porque todavía estábamos conviviendo con la esclavitud, con problemas sociales de todo tipo, no se veía un orden, un entramado capaz de llevar adelante una experiencia republicana. Claro. Porque además se veía el germen de la anarquía en cada esquina. Claro, sí. Entonces, ahí Belgrano surge con esta monarquía inca y San Martín la apoya. Y ahí por ahí tenemos otro costado de San Martín vinculado al tema indígena. Sí, no, son temas realmente para seguir investigando y para profundizarlo y rescatar otras aristas de nuestros héroes. Y importantísimo, la verdad. ¿Sabes? Yo estudié historia, yo quería ser historia. Antes de pensar en ser abogada, yo quería ser historiadora. Hice hasta el tercer año de la carrera. Y después me pasé a Derecho. Pero me interesó. Y ¿sabes qué? Veo que lo citaste muchas veces a Piña, a Felipe Piña. Y en el claustro universitario, viste, no sé si te pasa, ¿no? Que a veces como que lo que es popular o como que se lo pasa también, no sé, con Darío Zeta en lo que es filosofía, ¿no? Con lo que es popular, lo que llega a lo popular es como a veces tirado abajo, ¿no? Como que no es lo académico. Y yo creo que no, yo creo todo lo contrario, yo creo que es importantísimo, no sé, que Piña escriba estos textos que llegan a la gente, que son leídos, que son populares. A mí me encanta eso. Yo soy de la idea que el conocimiento se tiene que socializar, digamos. Exacto. Lo castigan bastante a Felipe y muchos no lo consideran un historiador, pero realmente